entrar, lugares que es mejor dejar en silencio y puertas que jamás deberías abrir, pero esta noche vamos a cruzar una de ellas. Bienvenido a El Pasillo Nocturno. Apaga las luces, ponte cómodo y escucha con atención, porque algunas historias comienzan justo donde termina la realidad. Esta es la historia del piso 13. Hay un piso en este edificio que no existe. Sí, como lo escuchaste, no existe. No aparece en los elevadores, no aparece en los planos que le entregan a los nuevos inquilinos, no aparece en ningún directorio. Pero yo lo he pisado y sé, por lo que escuché con mis propios oídos, que hay algo ahí que sabe exactamente cuando alguien más se acerca. Llevo casi 2 años trabajando en limpieza nocturna, en esa torre de oficinas, en el centro de la ciudad. 15 pisos, cristales del suelo al techo, de esos edificios que de día se ven modernos y elegantes y que de noche se ven vacíos y se sienten completamente distintos. Nunca tuve problema con la oscuridad ni con la soledad del trabajo. Lo que sí llegué a tener, y que hasta hoy no logro explicar del todo, fue un problema con el piso 13. Entraba a las 9 de la noche, cuando ya casi todos los empleados se habían ido. Mi turno era limpiar 5 pisos completos, barrer, trapear, vaciar botes de basura, limpiar los baños y dejar todo listo para que a las 7 de la mañana los empleados llegaran como si nadie hubiera estado ahí. Trabajaba con un carrito de limpieza, audífonos con música o algún podcast para hacer más ameno el silencio y un radio que me conectaba con el guardia de seguridad en cualquier caso de emergencia. El edificio tenía 16 pisos, aunque en los elevadores y en la numeración oficial no existía el piso 13, pasaba directo del 12 al 14, como en muchos edificios donde, por superstición, prefieren saltarse ese número. Solo que en este edificio el piso sí existía físicamente, simplemente no estaba numerado, no tenía oficinas rentadas y, según me explicaron, cuando comencé el trabajo, se usaba únicamente como bodega de mobiliario viejo. Escritorios rotos, sillas de oficina, cajas de archivo muerto. Nunca tenía que limpiarlo. Estaba fuera de mi ruta de trabajo, cerrado con llave y nadie subía ahí más que el personal de mantenimiento y muy de vez en cuando. Desde mi primera semana, un compañero de otro turno me comentó, casi en broma, que evitara quedarme mucho tiempo en el cubo de las escaleras cerca de ese piso. No me dio detalles, solo me dijo que ahí se sentía raro y que él prefería usar el otro elevador, aunque le tomara más tiempo. Otro compañero, tiempo después, mencionó algo sobre un ingeniero de mantenimiento que había dejado de subir solo a revisar ese piso, sin explicar bien el porqué. Yo no le di mucha importancia. En cualquier edificio viejo circulan ese tipo de comentarios y uno aprende a no tomárselos muy en serio. Llevaba unos 8 meses trabajando ahí cuando empecé a notar algo raro en el elevador de servicio, el que yo usaba para subir mi carrito de limpieza entre pisos. Una noche, mientras subía del piso 11 al 14, saltándome directamente el 13, como debía ser, el elevador se detuvo a la mitad del trayecto. Las luces parpadearon un momento y después, en el tablero de números, se encendió algo que no debería haber podido encenderse, el número 13. Me quedé viendo el botón iluminado, pensando que era una falla eléctrica, común en edificios viejos. El elevador no se movía, las puertas seguían cerradas. Después de casi un minuto completo detenido, las puertas se abrieron. Frente a mí no estaba el piso 14, donde yo debía bajar. Era un piso completamente distinto, oscuro, sin ninguna de las luces de emergencia encendidas, con siluetas de muebles apilados que apenas se distinguían con la luz que entraba desde el propio elevador. Ese era, sin duda, el piso 13. No bajé. Presioné el botón para cerrar las puertas varias veces, con el corazón acelerado, hasta que, finalmente, se cerraron y el elevador retomó su camino normal hacia el piso 14, como si nada hubiera pasado.
Le platiqué esto al guardia de seguridad esa misma noche. Él solo se rió y me dijo que los elevadores viejos a veces tenían fallas así que me dijo que no le diera importancia. Solo decidí creerle. Durante las siguientes semanas, empecé a notar que cada vez que pasaba cerca del cubo de las escaleras de emergencia, que sí conectaba con todos los pisos, incluido el número 13, sentía una sensación extraña, como si el aire ahí fuera más denso, más difícil de respirar. Una noche, limpiando el piso 12, escuché varios golpes en el techo, golpes rítmicos, espaciados, como pasos lentos de alguien caminando justo arriba, en un piso donde se suponía estaba completamente vacío y cerrado con llave. Subí para revisar, usando mi propio juego de llaves de mantenimiento. La puerta del piso 13 seguía cerrada, tal como debía estar. Yo toqué. No hubo respuesta, por supuesto, y tampoco la esperaba. Pero los golpes se habían detenido en el momento exacto en que comencé a subir las escaleras. Empecé a evitar esa zona del edificio. Cambiaba mi ruta de trabajo para no acercarme al cubo de escaleras cerca del 13, aunque eso significara caminar más y tardarme más en mi turno. Pero las cosas comenzaron a seguirme, incluso lejos de esa zona. Casi un año después de haber empezado a trabajar ahí, mi radio comenzó a fallar, de alguna forma en particular. Entre la estática, empecé a escuchar fragmentos de voz. Al principio pensé que era interferencia nada más, de alguna otra frecuencia, algún taxi o algún otro edificio cercano. Pero las palabras eran demasiado claras para ser simple interferencia. Ayúdame a bajar. Después de escuchar eso, reporté esto al guardia, pensando que quizás alguien estaba jugando una broma pesada, usando otra radio de la misma frecuencia. Él revisó su equipo y me aseguró que del lado de él no se escuchaba nada extraño y que probablemente era mi propia radio la que estaba fallando. Al día siguiente yo cambié de radio, pero la voz siguió apareciendo, cada vez con más frecuencia, siempre entre la estática, siempre con las mismas palabras o variaciones muy parecidas. Ayúdame a bajar, ya no encuentro la salida. Una noche, ya harto y asustado a partes iguales, cometí el error de contestar. Le pregunté quién eres y dónde estás. La estática se cortó por completo. Un silencio total llenó el radio durante varios segundos. Un silencio que se sentía distinto al silencio normal de un aparato apagado. Entonces la voz respondió, mucho más cerca de lo que cualquier transmisión de radio debería sonar, como si viniera de justo detrás de mí y no del aparato en mi mano. Estoy en el piso donde tú jamás entras. Después de escuchar eso, giré la cabeza de inmediato y nada, no había nadie detrás de mí, solo el pasillo vacío del piso 12, con las luces fluorescentes zumbando suavemente sobre mí. Sé que fue una decisión estúpida, lo supe incluso mientras la estaba tomando, pero después de esa noche con el radio, algo en mí necesitaba entender qué estaba pasando, aunque fuera solo para poder dejar de tenerle miedo a algo que no comprendía. Subí al piso 13, usando mi llave de mantenimiento, casi a la 1 de la madrugada, con mi linterna y el radio apagado dentro del bolsillo. El piso estaba exactamente como lo recordaba de aquella vez, oscuro, lleno de muebles apilados y viejos, cajas de archivo cubiertas de polvo grueso, sin ninguna de las luces funcionando. Pero algo se sentía diferente. No sé si era el frío del piso o si mi mente, por miedo, ya me estaba jugando una mala pasada, pero sentía que el aire pesaba más que la última vez y que mis propios pasos sonaban más fuerte de lo normal, como si el silencio a mi alrededor estuviera esperando escucharme. Caminé despacio entre los pasillos formados por los muebles apilados, iluminando con mi linterna, sin saber bien qué es lo que estaba buscando. Dentro de mí, pues, esperaba no encontrar nada. Pero
Fue entonces cuando escuché pasos, no los golpes que había escuchado desde abajo semanas atrás, sino pasos claros, cercanos, de alguien caminando de entre las filas de muebles, en algún punto que mi linterna no alcanzaba a iluminar. «¿Hola?», pregunté yo, pero los pasos se detuvieron. Avancé un poco más y mi linterna iluminó al fondo del piso una silueta parada completamente inmóvil entre dos archiveros viejos, una silueta como humana, muy alta, con unos brazos más largos de lo normal, pero su rostro no lo podía ver. «Por fin bajaste a verme», él dijo con una voz que había escuchado por el radio, ahora sin ninguna estática que la distorsionara. Ni siquiera me detuve a iluminar la figura. Por instinto, mi reacción fue salir corriendo de ahí, sin mirar atrás, bajando las escaleras de emergencia hasta la planta baja, saltándome los escalones. No volví a subir a ningún piso por encima del 12 el resto de esa noche. Al día siguiente, decidí preguntarle al administrador del edificio, un hombre que llevaba trabajando ahí desde que se construyó la torre, casi 20 años atrás. Al principio él no quiso hablar del tema, pero después de insistir, me contó que durante la construcción del edificio hubo un accidente en ese piso. Un trabajador cayó desde un andamio y murió antes de que llegara la ambulancia. El accidente nunca se reportó oficialmente de forma completa, porque la constructora quería evitar retrasos y problemas legales. Por eso nunca se rentó ese piso. Por eso no tiene número en el elevador. No es solo superstición con el 13. Es que a nadie se le ha ocurrido nunca poner a alguien a trabajar ahí por tiempo completo. Le pregunté si sabía algo sobre las voces, sobre alguien pidiendo ayuda para bajar. Él solo se quedó callado por un momento y después me dijo algo que hasta hoy no he podido sacarme de la cabeza. Dicen que cuando cayó, alguien gritó pidiendo que lo ayudaran a bajar de ahí antes de que llegara la ambulancia, pero nadie llegó a tiempo. Después de eso, no volví a tocar el tema. Sigo trabajando ahí, pues necesito el empleo, y después de tantos años ya no es tan sencillo empezar de cero en otro lugar. Pero nada volvió a ser igual desde esa noche. Ahora, cada vez que subo el elevador de servicio, no puedo evitar quedarme viendo el número 12 fijamente hasta que cambie el 14, esperando, sin querer admitirlo de todo, que algún día vuelva a detenerse a la mitad. Y cada vez que paso cerca del cubo de las escaleras, aunque ya no escuche golpes, camino más rápido de lo necesario, no por los golpes que ya no suenan, sino porque una parte de mí ya no está tan segura de que esa cosa vaya a quedarse ahí para siempre, esperando a que alguien suba a buscarla. Cada vez pienso que es más probable que un día de estos sea ella la que decida bajar. Y hasta aquí llega nuestra historia de esta noche. Pero recuerda algo, hay lugares que existen aunque nadie hable de ellos, y quizá en algún edificio o en algún pasillo haya una puerta que no debería estar ahí. Gracias por recorrer conmigo un pasillo más, junto a toda la comunidad del pasillo nocturno. Nos encontraremos en la siguiente puerta. Si te gustó el relato, no olvides darle like y seguirme. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y buenas noches.